Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Robbie, si no me conoce, yo sirvo como el pastor de enseñanza de Grace Church en español aquí en Greenville, Carolina del Sur. Y hoy vamos a seguir con nuestra serie de 2 Corintios. Entonces, abren sus Biblias, agarren sus Biblias y vayan a 2 Corintios capítulo 4, Corintios capítulo 4, y vamos a estar estudiando ese pasaje. Déme orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de profundizarnos en tus escrituras. Es una oportunidad y un privilegio que muchos no han tenido a través de la historia, pero a nosotros nos has dado tu palabra. Y entonces nosotros queremos llegar ante esa palabra, someternos a la autoridad que encontramos en esa palabra, a la verdad de esa palabra, para que nosotros podamos aplicar esto a nuestras vidas. Y yo pido que hoy pueda ser un día donde realmente podemos absorber lo que tienes para nosotros, para poder vivirlo en nuestras vidas diarias. Señor, yo pido que tú te manifiestes durante este tiempo. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. No sé si ustedes han tenido que enfrentar una gran prueba, un gran reto que tenías que terminar algún día en sus vidas. Puede ser tal vez un proyecto de la escuela, puede ser un reto físico como entrenar para un evento o perder peso. Yo ahorita estoy terminando un proyecto que he durado unos 4 años para terminar y ya por fin estoy viendo el final del túnel, la luz al final del túnel como dicen. Y yo le estaba comentando a mi esposa recién, yo le dije, babe, yo creo que lo único que yo estoy haciendo, lo único que me está motivando es terminarlo ahora. Y a veces nosotros pasamos por esos tiempos donde lo que nos da esperanza es el final de lo que estamos pasando. Y en realidad Pablo aquí en el pasaje de hoy va a utilizar eso como una ilustración de nuestras vidas. Sin embargo, él no solamente habla de eso como una ilustración para motivarlos a terminar bien nuestras vidas, sino también nos habla de cómo el mismo proceso de vivir diariamente bajo Cristo, siguiendo a Cristo, debe ser lo que nos renueva nuestras fuerzas cada día. Hay que acordarnos que Pablo está enfrentando cosas muy fuertes, falsos maestros que han entrado y él se está defendiendo, él está enfrentando persecución por todo lado. Entonces él ve hacia el futuro, ve la futura esperanza de la gloria de Dios y se anima para seguir adelante, pero también reconoce qué es lo que está pasando dentro de él y cómo Dios está utilizando a él mismo, a pesar de ser tan débil, para impactar las vidas de otras personas. Y entonces aquí Pablo va a seguir hablando del poder transformador del Espíritu en su vida y en la vida de todas las otras personas, pero a la vez habla de una contradicción, una paradoja de qué es la vida cristiana. Es esta, que aún en medio de nuestras vidas que van hacia la muerte hay una nueva vida interior que va creciendo más y más, conformándonos a la vida de Cristo. Y con esto nosotros tenemos como la gran esperanza frente a las adversidades que nosotros enfrentamos ahora. Entonces él va a estar hablando de la motivación de seguir adelante en esta vida. No es solamente terminar la vida y estar con Cristo, sino también es lo que Cristo está haciendo dentro de nosotros ahora mismo. Entonces vamos a empezar con 2 Corintios capítulo 4, el versículo 1. Y Pablo continúa defendiendo su ministerio, pero también utilizando la realidad de la vida cristiana para explicar qué es lo que realmente Dios está logrando en cada uno de nosotros y en su propio ministerio, a través de su propio ministerio. Entonces versículo 1 de capítulo 4 dice así: por lo tanto, ya que Dios en su misericordia, o sea, todo lo que sigue viene porque Dios escoge darnos su misericordia, nos ha dado este nuevo camino. El nuevo camino es lo que hablamos la semana pasada, el Espíritu en nosotros a través de la obra de Cristo, y nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios.
No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Él está diciendo, nosotros no nos damos por vencidos a pesar de lo que están diciendo los falsos maestros. Entonces, a raíz de ese nuevo camino que nosotros vimos la semana pasada, ahora Pablo puede distinguirse de los otros falsos maestros. Él predica el nuevo camino, ellos no. Entonces hay una distinción entre ellos, a pesar de que tienen algunas similitudes. Ellos viajan de ciudad a ciudad, hablan de cosas morales en las mentes de las personas, juntan seguidores, algunos están pidiendo dinero, pero él dice que ellos están utilizando métodos turbios. La imagen que él está utilizando es de una persona que está vendiendo vino aguado. O sea, demasiado agua dentro del vino. Es alguien que está haciendo acciones vergonzosas, que está engañando a las personas. No hace mucho mi familia y yo salimos con unos amigos y estuvimos en un restaurante y los chicos pidieron limonada. Y entonces la limonada, ellos fueron a la máquina, era una de esas máquinas y pusieron el vaso ahí y entró la limonada y mi hija la toma y inmediatamente dice, eso es terrible. Y la razón es porque era muy aguada, no sabía ni a limonada ni sabía bien a agua. Y eso es lo que está diciendo, esos falsos maestros están predicando un evangelio mezclado, un evangelio light, un evangelio aguado. Utilizan acciones vergonzosas, métodos turbios, engañan, distorsionan, han diluido el evangelio. Pero él dice, nosotros no predicamos un evangelio de prosperidad, de salud y riqueza. Nosotros no tenemos motivos impuros. Nosotros no demandamos el pago de ustedes. Nosotros tenemos motivos puros y predicamos gratis y proclamamos la cruz y vivimos vidas de sufrimiento para ustedes. Eso es la diferencia. Porque el mismo poder del mensaje de la cruz, ellos no tienen que engañar ni manipular a la gente para que lo sigan. El poder encuentra en el mismo mensaje. Y eso es lo que encontramos aquí. Yo creo que no puedo avisarles demasiado lo suficiente, pero constantemente yo veo un problema dentro de nuestro contexto de iglesia de discernimiento. Donde hay personas que entran en las iglesias, están tomando ventaja a las personas a través de un evangelio light, un evangelio aguado. Y las mismas personas dentro de la iglesia no saben que no es el verdadero evangelio porque ni conocen el verdadero evangelio. Si conocieran, ellos no estarían tan cegados a eso. Pero hay que tener cuidado porque entran personas que hablan muy bonito, pero en realidad no hay poder en su mensaje. Y están cegando a las personas. Versículo 3 dice, si la buena noticia, ese es el evangelio de Cristo, que predicamos está escondido detrás de un velo, hablamos de eso la semana pasada, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, de esta época, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Él dice, son ciegos, pero es porque la verdad está escondida para esas personas. Ellos no ven porque tienen un velo frente a ellos. No pueden ver la luz de la verdad. Entonces, si estás en un cuarto oscuro y prendes la luz, tú puedes ver la luz. Pero si tú eres ciego o tienes un velo frente a sus ojos, aun si prendes la luz en un cuarto oscuro, nunca lo va a ver. Si tú prendes una luz para alguien ciego, para que esa persona pueda ver, nunca lo va a ver porque está ciego. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ellos no pueden ver la verdad del evangelio porque ellos están ciegos. Entonces, aunque están expuestos a la verdad del evangelio, no pueden ver la verdad
del evangelio, no entienden nada. Y eso es lo que a veces, muchas veces, me preocupa, que muchos aún de ustedes que están sentados en las bancas de aquí, o en las sillas de aquí, o otros que me están escuchando en línea, aunque están siendo expuestos a las escrituras, a lo que dice las escrituras sobre acerca de Cristo y su obra de la cruz, todavía no lo han entendido como necesitan entender. Y él dice que la razón es porque Satanás puede cegarnos. No pueden ver la verdad, no pueden ver la gloria de Cristo, no ven a Cristo como es, quien es el Hijo de Dios. Pero no son cegados por rechazar esta verdad, más bien rechazan la verdad porque son ciegos. Estar ciegos, eso es como nosotros nacimos, en un estado caído de nuestra naturaleza pecaminosa, y a menos que Dios tenga misericordia, que es lo que dice aquí al inicio, nosotros no vamos a ver la verdad. Pero también significa que si tú has creído, entonces qué tan grande es este privilegio, esa oportunidad, que deberíamos ser gozosos, deberíamos ser agradecidos, y deberíamos entonces vivir nuestras vidas como deberíamos de vivir, a la luz del evangelio de Jesucristo. Pero a menos que Dios tenga misericordia de nosotros, los que están pereciendo aquí en este texto están en ese estado sin acceso a su gloria, sin el poder del Espíritu, y es necesario para que ellos escapen el reino de Satanás, el reino de este mundo. Versículo 5. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos a que Jesucristo es Señor, y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora, en esos dos versículos encontramos muchísimo, pero voy a tratar de resumirlo. Una vez más, Pablo se está distanciando, diferenciándose de los otros falsos maestros. Y una de esas diferencias es que él no predica de sí mismo. Ellos predican de sí mismos. Él predica el evangelio. Y el evangelio no tiene que ver con sí mismos, tiene que ver con Jesús, que Jesús es el Señor. Su actitud no es una de autopromoción, de ponerse en alto delante de la gente, más bien es de enaltecer a Jesús como el Dios, como el Señor de todo. Y si nuestra salvación viene de Dios y no de nosotros mismos, como hemos visto a través de estas semanas, entonces nadie nos puede vencer, punto. Ni Satanás, ni la muerte, nadie nos puede vencer. Y es por eso que Pablo predica Cristo, Jesús. Ahí dice, Jesús es el Señor. En esos tiempos decir eso fue algo de peligro para uno, porque ellos tenían que rendir culto al César, al rey de ese tiempo, y decir que César es el Señor. Y al decir que Jesús es el Señor, están negando la autoridad del rey de ese tiempo. Y entonces eso no fue un simple dicho para ellos. Cuando ellos decían eso ponía todas sus vidas en la línea. Ellos ponían sus vidas en riesgo. No es un dicho como nosotros, sí, Jesús es el Señor. No, ellos en realidad sufrían por decir eso. Hay la historia de uno de los líderes de la iglesia primitiva, se llamaba Policarpo. Y él lo agarraron, lo arrestaron y le dijeron varias veces, tú tienes que renunciar que Jesús no es el Señor. Y esa fue la respuesta. Él dice, por 86 años he sido su siervo o su esclavo y nunca me ha hecho nada malo, hablando de Jesús. ¿Cómo voy a blasfemar el rey que me salvó? Y con esto ellos reconocen que para él Jesús es el Señor. Y en ese momento lo quemaron, no murió, y más bien los tenían que apuñalar para morir. Pero fue algo real, fue algo muy importante que ellos predicaran a Jesús como el Señor y no simplemente como otro de sus dioses. Y si es su Señor, él continúa, dice, entonces nosotros somos siervos. Ahora Pablo a través de todo ese tiempo se refiere de diferentes maneras. De apóstol, de ministro, de siervo, de embajador, de contrabajador. Pero en este caso él dice, somos esclavos.
Y en esa sociedad, y en cualquier sociedad desde entonces, el esclavo es el menor de los menores. Es el menos, el más despreciado. Más bien, incluso ellos hablaban de los esclavos como herramientas, pero que podían hablar, sin derechos de ciudadanía, sin derechos de personas libres. Y entonces ya Pablo está dispuesto a utilizar o usar esa etiqueta para decir, no, yo soy un esclavo, es la palabra que está aquí, el doulos. Y eso demuestra que a él no le importa su rango social. Él no va a debatir con esos superapóstoles que están en contra de él. Él dice, no, somos esclavos de ustedes, pero es por causa de Cristo. Entonces yo, al someterme a Cristo, al decir que yo soy tu siervo Cristo, yo sirvo a Cristo, que Él es mi Señor, entonces yo también llego a ser esclavo de otros. Es impresionante porque significa que yo pongo lo mío, mis deseos, mis quereres, secundario a lo tuyo, no por ti necesariamente, sino por Cristo. Y eso es amor. Es amor por Dios, es amor por los otros, pero es porque Cristo ha trabajado en eso. Y lo hacemos porque, y Él dice al final, porque nos damos cuenta quién es Cristo. Es en Cristo que vemos el resplandor de la gloria de Dios. Y en eso, esa frase, encontramos casi todo lo que hemos tratado de recuperar como los seres humanos desde Adán y Eva en el jardín de Edén, donde ellos perdieron su acceso a Dios, su relación con la gloria de Dios. Y Dios, orando a través de Israel, ellos querían recuperar la gloria de Dios, pero ellos no pudieron. Entonces envía a su Mesías, Cristo Jesús, y Él no peca, Él no pierde su gloria. Entonces en Él nosotros podemos ver la gloria de Dios ahí. Cristo no cae, Él no peca, más bien ahora Él es la nueva relación, la revelación completa de la gloria de Dios a su gente. Y eso es lo que nosotros aprendemos de todo esto. Lo que a nosotros nos da esperanza es la verdad que encontramos en estas buenas noticias, que Cristo es la gloria de Dios, que nosotros podemos poner nuestra fe en Él por lo que Él ha hecho. Eso es la esperanza que tenemos, porque Cristo, siendo Dios, se revela Dios a nosotros, su misericordia, su gracia, su amor, al dar su vida para nosotros. Y yo sé que nosotros siempre lo escuchamos, pero yo dudo a veces que de verdad lo creemos, porque yo no veo aún a nuestra propia iglesia viviendo y actuando como de acuerdo a esa creencia. Entonces nosotros tenemos que rogarle a Dios que nos abra nuestros ojos, para que no seamos ciegos a esta verdad. Porque es impresionante, esta semana incluso yo estuve leyendo un artículo que dice, aún en esta nación que se llama cristiano, el 50% de adultos en esta nación creen que Jesús simplemente fue un buen maestro, pero no era Dios. Y aún peor, 30% de los adultos que se encuentran en la iglesia evangélica no creen que Jesús era Dios, simplemente un buen maestro. Pero si nosotros vamos a llamarnos cristianos, eso de Jesús como el Señor es la base de nuestra fe. Jesús es Dios, dio su vida para que nosotros pudiéramos tener acceso a su Padre, y eso es lo que nos da esperanza. Y si Cristo no nos da esa esperanza, no hay nadie ni nada que nos pueda dar esa esperanza. Entonces ahora, ya que Jesús es Dios, nosotros servimos a Él, nosotros existimos para también servir a otros. Y qué difícil es eso. Es difícil aún con la gente que más amamos en nuestro matrimonio. Es difícil con personas que no conocemos tan bien, como en el trabajo o la escuela. Pero Él dice, por seguirme a mí, yo sirvo, ustedes tienen que servir a otros. Pero eso es lo que vemos en Cristo, ¿no? Él, al someter su voluntad a la voluntad del Padre, ahora Él dio su vida para cada uno de nosotros. Y cuando Él da su vida para cada uno de nosotros, eso nos abre el camino hacia la salvación. Y es la misma mentalidad que nosotros tenemos que tener en nosotros. Y es justo aquí donde empezamos a ver el poder de la gloria de Dios en nosotros. Versículo 7 dice así: ahora tenemos esta luz
esa luz del Evangelio, que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Ya que la confianza de Pablo se basa en la realidad de la gloria de Dios en y a través de su vida, él ahora les vuelve a recordar que en realidad esa gloria no viene por nosotros mismos. Él dice que nosotros somos débiles. Él dice que somos como una vasija de barro, pero con un tesoro adentro. A ellos hubiera venido a la mente unos contenedores que tenían un perfume muy caro adentro, pero el contenedor, la vasija en realidad no valía nada. Y así somos nosotros. Es por eso que aún este cuerpo se está decayendo, este cuerpo se está envejeciendo, va hacia la muerte. Pero en nosotros tenemos una luz que brilla en nuestro corazón. Y por eso es el gran tesoro. Pero ese gran tesoro es el poder del Evangelio trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, por un lado, él está hablando de su debilidad, su fragilidad como una persona, un ser humano, pero a la vez como el gran poder de Dios en él. Y cuando eso funciona juntos, entonces esa debilidad y ese sufrimiento en realidad asegura que el poder es de Dios y no es de Pablo. Es en la debilidad y en el sufrimiento de Pablo que realmente se ve el poder de Dios. Y ahora tenemos unos versículos que da esa descripción. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Debilidad de Pablo, poder de Dios. Estamos perplejos, debilidad de Pablo, pero no caemos en la desesperación, poder de Dios. Somos perseguidos, debilidad de Pablo, pero nunca abandonados por Dios, poder de Dios. Somos derribados, debilidad de ser humano, pero no destruidos, poder de Dios. Eso es lo que nosotros experimentamos como seguidores de Dios, como Pablo estaba experimentando al no ser vencido por sus circunstancias, por su sufrimiento, por su persecución. Él se atribuye a esa realidad directamente a la habilidad y la suficiencia de Cristo en él. Entonces da esos cuatro contrastes que confirmen que en realidad el sufrimiento de Pablo provee una plataforma para el poder de Dios. Su vida demuestra el poder de Dios a través de sus debilidades. Él sigue con la misma imagen en versículo 10. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo, eso está físico, sigue participando de la muerte de Jesús, que Jesús sí experimentó, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Él dice, nosotros vivimos de una manera que lleva a la muerte, sí. Y sus mismas vidas están en el proceso de morir, sí, porque somos seres físicos y eso va muriendo. Pero al perseverar, uno está muriendo a sí mismo y viviendo más de Jesús. Y entonces eso demuestra la vida de Jesús aún a través de nuestra muerte. Y Él está diciendo, el poder de Dios revelado en mi sufrimiento como Pablo y en nuestro sufrimiento como seguidores de Jesús, en realidad ese es el mismo poder revelado en nuestro sufrimiento que se reveló en la vida y muerte de Jesús. Igual como Jesús fue clavado a la cruz para levantarse de entre los muertos, también Pablo aquí dice que está llevando en su cuerpo la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda ser revelado en su cuerpo. Él reconoce, sí, los peligros y dificultades en su vida, ellos sirven para demostrar el poder de Jesús. Tiene un propósito, que la vida de Jesús se ve en ellos. Y quiero que vean, Pablo no está quitando la importancia de nuestra vida física. No está diciendo que nuestras vidas físicas están terminando, así que no importa. No, más bien Él está diciendo, en esta vida débil que va terminando a través de nuestras debilidades, es aquí donde encontramos el poder de Dios en nosotros para vivir para Cristo.
Entonces está diciendo, utilícenlo. Utilicen esos sufrimientos, esa persecución para vivir de una manera que demuestre el poder de Dios. La prueba del poder de Dios en uno no es solamente algo milagroso que Él hace en el momento de sanarte o darte todo lo que quieres o algo así. El poder, la prueba del poder de Dios en nuestras vidas es cuando Él nos da la habilidad de sostenernos y para perseverar en medio de la adversidad. Entonces, igual que la cruz de Cristo es lo que reveló la gloria y el amor y la misericordia y el poder de Dios, igual el sufrimiento en nuestras vidas es lo que revela la gloria, el amor y el poder y la misericordia de Dios. Y eso es como Dios nos llama a vivir, de tal manera que nuestro sufrimiento es una plataforma para demostrar el poder de Dios al mundo. Ellos ven cómo vas a poder pasar por esas cosas y uno dice, porque Cristo está en mí, porque su Espíritu está en mí. Y tal vez nos llaman raros, y tal vez nos llaman fanáticos, y tal vez nos rechazan, y tal vez no tenemos todo el dinero que quisiéramos. Pero al seguir adelante nuestra fe en Cristo, en medio de las adversidades, representando a Cristo al mundo, es aquí donde realmente empezamos a ver la gloria de Dios y su poder trabajando en nosotros. El poder de Dios no se ve en tener una casa grande, no se ve en tener el carro más nuevo, no se ve en tener una vida perfecta, una buena educación o un cuerpo perfecto, lo que sea. Hay muchas personas en este mundo que pueden tener todo eso sin tener a Dios. Pero donde se ve el poder de Dios es el estudiante que renuncia a su popularidad, que toma los regaños de sus profesores porque no renuncia a Cristo, por seguir a Cristo. O que es la persona que en tu negocio tomas una pérdida por hacer lo correcto, aunque todo el mundo te dice, no, está bien, haga lo que necesitas hacer. O en tu matrimonio, a pesar de que puede significar meses de tensión, tú estás completamente abierto con tus pecados. O es la persona que en medio de una enfermedad terminal demuestra gozo. Al seguir a Dios, a pesar de las adversidades, significa realmente demostrar el poder de Dios en nuestras vidas. Y aunque eso tal vez parece imposible en el momento o demasiado grande para aguantar en esos momentos, tenemos la esperanza que no se compara con la esperanza que tenemos en el futuro. Y eso es lo que él sigue hablando. Versículo 13. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. A pesar de que todo eso significa sufrimiento, seguir a Jesús significa sufrimiento. Él dice, seguimos predicando esta verdad porque es la verdad. Nosotros creemos la verdad. Y como el salmista de antes, él tiene que hablar la verdad porque ha creído. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que creemos. Yo veo una silla, me siento en la silla porque creo que me va a sostener. Si yo digo que creo en Dios, entonces tengo que vivir de acuerdo a esa creencia en Dios. Nosotros actuamos según nuestras creencias. Y por eso, si decimos que creemos en la muerte y el sufrimiento, o que creemos en la muerte y resurrección de Cristo, entonces la muerte y sufrimiento, aunque es triste y aunque duele, no es ser vencido. Más bien, eso es una puerta para la resurrección para el que sigue a Jesús. Entonces podemos perseverar aún frente a la muerte porque sabemos que Dios resucitó a Jesús y nos va a resucitar a nosotros. La tumba donde Él está vacía, y esa tumba vacía es lo que nos da seguridad y aseguranza en nuestra salvación. Entonces, si la cruz de Cristo explica por qué sufre Pablo y por qué sufrimos nosotros, es la resurrección de Cristo que nos da esperanza, que asegura que deberíamos de perseverar hacia adelante. 15. Todo esto es para el beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcanza más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria.
no solamente es la esperanza del futuro que sigue empujando a Pablo, sino también es la salvación de las otras personas alrededor de él. Él persevera en la predicación de la verdad porque sabe que eso es para el beneficio, la vida eterna de los que lo están escuchando. Es de beneficio. Y si es de beneficio, ellos deberían dar gracias. Y cuando dan gracias, Dios recibe más gloria. Porque una vida rescatada por Dios debe ser y producir en nosotros un corazón lleno de gratitud al reconocer que ya la muerte no es el fin. Y por eso él termina con los últimos versículos así. Es por eso que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Aunque por fuera nos estamos consumiendo, por dentro nos renovamos día a día. No hay nada malo de este cuerpo, pero hay que reconocer que nosotros somos más que este cuerpo. Y es uno de los peligros de la cultura donde nosotros vivimos ahora, que cree que somos productos de una evolución, de un montón de accidentes en el universo. Y cuando nosotros llegamos a esa mentalidad que somos un montón de accidentes, entonces solo lo único que existe es lo físico. Y si lo único que existe es lo físico y esta vida, entonces yo puedo hacer lo que yo quiero para satisfacer lo que está en mí y lo que yo quiero. Pero él dice aquí, no, hay más. Y es el opuesto de todo lo que tú ves en el mundo natural que va en un estado de decaimiento. Lo que está pasando internamente es que tú estás renovándose cada día. Somos más que simplemente lo físico. Y como creyentes nosotros tenemos que entender que somos más que lo físico y lo que vemos es simplemente temporal, no es eterno. Entonces está bien, uno puede enfrentar las dificultades porque sabe que eso no va a durar para siempre. Pero sí hay una gloria que dura para siempre y eso se va a encontrar en Cristo. Entonces, no quiero negar que enfrentamos cosas bien difíciles en esta vida. No voy a negar eso, pero a la luz de la eternidad, esas dificultades son cosas pequeñas cuando lo manejamos en Cristo y eso produce una gloria eterna. Entonces él dice que no estemos enfocados en lo difícil, lo que nos enfrenta aquí y ahora, sino en lo eterno, porque eso es lo que va a ser realmente lo que permanece. Quiero decir algo rápido aquí. Pablo habla de esas adversidades, pero esas no son adversidades normales, esas son adversidades que él está enfrentando porque él está predicando a Cristo. Él está dispuesto a enfrentar esas adversidades. Él está dispuesto a sufrir y se pone en posiciones de sufrir para el bien de otros, pero porque él tiene esa gran esperanza. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. El mensaje de Cristo es verdadero. Y si es verdadero, entonces vale la pena proclamarlo, predicarlo. Y eso nos va a traer adversidad, eso nos va a traer dificultad, sufrimiento, pero en eso nosotros encontramos gloria. Y lo que quiero decirles ahora es lo siguiente para terminar. Lo que tú estás enfrentando ahora, sea lo que sea, si tú eres un seguidor de Cristo, un creyente en Cristo, ese sufrimiento no es en vano. Dios está obrando algo en ti, formándote para ser más como Él, haciéndote crecer y madurar en su fe en Él. Y al final, estas cargas que tú sientes ahora serán livianas comparadas al peso de la gloria que recibirán por perseverar. Cuando estamos delante de Dios, al final del día dice, bienvenido mi buen siervo. Entonces te ruego que encuentres la fuerza, no en ti, sino en Cristo, para seguir adelante.
para ponerte en posiciones donde puedes compartir el mensaje de Dios con otros, a pesar de lo que puede significar para ti o tu reputación o aún para tu familia. Y para otros, yo sé que algunos de ustedes están pasando uno de los tiempos de sus vidas más difíciles. Y para ustedes yo quiero decir, Dios igual te ama y sabemos eso por lo que Él hizo en la cruz. Entonces tú puedes seguir confiando en Cristo, confiando en la esperanza de la resurrección, que al final van a recibir una gran recompensa que Dios tiene para ti. Entonces, si tú crees esta verdad, te toca vivir esta verdad. Pero eso tiene que salir de Dios y no de nosotros. Así que yo quiero que realmente captamos la realidad de qué es el Evangelio. La vida, la muerte de Cristo, su resurrección y la resurrección que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque esa es una realidad que aunque no la vemos, es verdad. Aunque no tal vez la sentimos justo aquí y estamos más enfocados en las cosas temporales, sabemos que hay cosas eternas que nos espera. Y yo pido que ese peso de gloria puede ponerse sobre nuestros hombros para que nosotros podamos entender qué es lo que realmente significa ser un seguidor de Cristo en el aquí y en ahora, frente a las dificultades, frente a las adversidades, frente a la persecución, frente a las cargas terrenales. Pero reconocer que tú igual es un Dios soberano en quien nosotros podemos confiar. Yo pido que nos quitas el velo que está frente de nuestros ojos para que podamos ver con gozo y agradecimiento la verdad de Cristo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Santo, Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie,
llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nosotros estamos orando por ustedes. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, si quisieran ponerse en contacto con nosotros o conectarse con nosotros, pueden utilizar el link abajo de hellograce.church. Pueden encontrarnos en YouTube, pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, Grace Church en español, y también pueden ir a nuestro sitio web, gracechurchsc.org, y ahí pueden encontrar la página de español. También, si ustedes se encuentran en el área del Upstate de Carolina del Sur y quieren visitarnos, por favor, nos encantaría conocerles. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.